Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. Bueno, en la parte anterior me olvidé decir que Eren, Armin y Mikasa se encontraban con Zoe, Levi y el pastor Nick. Digamos que ellos estaban con ellos para hablar del asunto de su poder como titán. Dicho esto, sigamos. 1. Después de que todos los soldados de ambos grupos vieran esa enorme explosión, seguirían su camino. Excepto el grupo de Connie. Este solo se encontraba viendo al titán que estaba encima de la casa. Connie. ¿Encontraste supervivientes? Preguntaría Reiner acercándose junto a Bertholdt. ¿Y qué demonios fue esa luz? Se preguntaría Reiner en su mente. No. No hay ninguno. Se acabó. Mi pueblo ya no existe. Diría Connie con lágrimas. Reiner al verlo así solo se acercaría a él poniendo su mano en su hombro. Aquí pasa algo raro. ¿Vieron algún cadáver? Preguntaría un soldado llegando al sitio con su compañera. No. Diría Reiner. Yo tampoco. Diría Bertholdt. Es posible que los titanes no dejaran ni un rastro de sangre. Pero sería interrumpido antes que terminara la pregunta. Seguro que huyeron. Eso es que no se comieron a nadie. A tu familia tampoco. Diría la chica para darle esperanzas a Connie. Claro, tiene que ser eso. Diría Connie más tranquilo. Sí. Es imposible que se los comieran y no quedara ni rastro. Diría la chica. Hay más cosas imposibles. Si de verdad lograron marcharse. ¿Por qué los titanes destrozaron hasta ese punto unas casas vacías? Lo más extraño es el establo. Huir sin caballos no les daba muchas posibilidades de sobrevivir. Además, ¿qué fue esa luz? ¿Acaso fue el chico que salvó al comandante Mike? Se preguntaría el soldado en su mente. Si tienen sus antorchas, nos vamos. Vamos a buscar el agujero de la muralla. Diría el soldado. Connie solo asentiría con preocupación en su rostro. Pero justo cuando se iba a retirar oiría una voz leve. Bien, ven, ido. Connie al escuchar esa voz voltearía a su atrás viendo que el que había dicho eso era el titán. 1. Acaba de... Se preguntaría Connie. Pero los pensamientos de Connie serían interrumpidos por Reiner. Connie, date prisa o nos retrasaremos. Diría Reiner. Reiner, ¿oíste eso? Acaba de, diría Connie, pero sería interrumpido nuevamente. Yo no oí nada. Déjate de tonterías y céntrate en la misión. Diría Reiner. Pero dijo, sé que es imposible, pero me recordó a mamá. Diría Connie, pero nuevamente Reiner no lo dejaría hablar. Connie. ¿Eres consciente de la situación? La vida de miles de personas depende de nosotros. Piensa en tu familia, que estará refugiada en alguna parte. Como soldado, haz lo que puedas. Gritaría Reiner para empezar a seguir a su equipo. Connie se lo pensaría un segundo y solo diría. Sí. Tienes razón. Diría Connie para empezar a seguirlo. 7 horas después del avistamiento de titanes. Equipo oeste. Estamos cerca de la muralla. Por aquí ya no vive nadie. Diría el comandante Mike. Llegamos antes de lo que esperaba. Sigamos hacia el sur. Diría la Nava. ¿Por qué? Más al sur ya no hay gente. Preguntaría Ymir. Debemos encontrar el agujero de la muralla. Lo buscaremos pegados a ella por el oeste. Krista y yo no tenemos equipo de combate. El sur debe estar lleno de titanes. Acabaremos siendo su aperitivo. Déjenos retirarnos de primera línea. Ymir, yo puedo luchar sin equipo de combate. Diría Krista impresionando a todos. Después de todo, Goku fue el que me entrenó. Tal vez no sea tan fuerte como él, pero... al menos creo que podría derrotar a algunos titanes. Diría Krista con una sonrisa viendo al cielo. 1. Hablas del chico con cabello extraño, ¿verdad? Si dices que él te entrenó. Entonces no tengo más opción que confiar en ti. Diría Mike asintiéndole con la cabeza. Sí, señor, diría Krista con una sonrisa. ¿Por qué haces esto? Preguntaría Ymir viendo a Krista. Ymir, yo quiero hacer todo lo posible aquí. Diría Historia con seriedad. Elegí la Legión de Reconocimiento por mí misma. Después de haber conocido a Goku, diría Historia, pero sería interrumpida por Ymir. Goku, siempre Goku, dime por qué confías tanto en él. Preguntaría Ymir. Historia se quedaría callada unos momentos por la pregunta. Pero luego de unos segundos daría una sonrisa cálida. ¿Por qué? Por la manera en la que él ve las cosas. A pesar de la situación en la que estemos. Él siempre se levantará aunque lo tiren una y otra vez. Él es tan muy noble y bondadoso. Diría Historia con los ojos entrecerrados y un poco roja. Tal vez, él a veces sea un tontito al ser incapaz de resistirse a una pelea, pero... esa forma de ser de él, me dio el valor suficiente para entrar a Legión de Reconocimiento.
Diría Historia ahora estando seria. Todos los presentes al escuchar sus palabras solo estarían sorprendidos. Pero unos segundos después darían una sonrisa. Pero tú no, la escogiste porque yo, diría Historia. Pero sería interrumpida por Ymir. ¿Insinúas que lo hice por ti? Preguntaría Ymir, pero esta vez lo diría tranquilamente. ¿Qué haces aquí si no? Me insistías para que me uniera a la policía militar. Incluso después de que me volviera más fuerte, tú me cediste tu posición. ¿Por qué haces tanto por mí? ¿Acaso es por mi familia? Preguntaría Historia. Sí. Pero tranquila, Krista. Estoy aquí por mi propio bien. Diría Ymir con una sonrisa. Ya veo. Me alegra oírlo. Diría Historia devolviéndole la sonrisa. 9 horas tras el avistamiento de titanes. Línea de defensa este. Vemos como un soldado encima de su caballo estaría atrayendo a un titán hacia unos cañones. Objetivo a rango. Prepárense para disparar. Dirían unos soldados. Aguarden a que se acerque más. Diría el líder la lineal de defensa. Fuego. Gritaría el hombre para seguido todos los soldados abrir fuego contra el titán. Asa rápidamente llegaría Rico. Cortándole el cuello al titán. ¿Lo mate? Se preguntaría Rico. ¿Está muerto, líder Rico? A este paso podremos mantener esta lineal de defensa. Diría un soldado afirmando lo dicho por Rico. No, lo peor de los titanes es que vienen en manada. Si vienen más de uno, no aguantaremos. Pero hay algo, diría Rico. Vamos con el equipo oeste. Hay algo raro. ¿Qué sucede, Capitán Anes? Todavía no nos cruzamos con ningún titán. Ya debemos estar cerca del agujero, pero esto está muy calmado. Rezo porque tengamos suerte y la cosa siga así. Diría Anes. 11 horas tras el avistamiento de titanes. Equipo sur. Vemos como todos estaban usando sus antorchas. El comandante Mike iba al frente de todos. Él estaría oliendo a su alrededor por si un titán aparecía de la nada. Los demás solo estarían un poco asustados. ¿Cuándo? ¿En qué momento nos sobresaltarán desde la oscuridad? No, a pesar de que el comandante esté aquí si nos acercamos, ese momento llegará seguro. Maldición, voy a volverme loco. Diría Helgar. Alto, diría el comandante Mike oliendo que los del equipo oeste se estaban acercando. Así todos verían como todo el equipo oeste se estaría acercando lentamente. Dime, ¿ustedes también siguieron la muralla? Diría Mike seriamente. Sí, señor. ¿Dónde está el agujero? De aquí al oeste no había nada distinto. ¿No lo encontraron ustedes? Diría la Nava. No, no hemos visto ningún agujero. Diría Mike con seriedad. ¿No lo pasaron por alto? Diría una chica del equipo sur. Imposible. Es como mínimo del tamaño de un titán. Diría un chico del equipo oeste. ¿Lo revisaron de nuevo? Preguntaría Mike. No, señor. Deberíamos, pero tanto nosotros como los caballos estamos al límite. Si al menos hubiera luz de luna, pero para suerte de ellos la luz de la luna haría presencia. ¿Qué es eso? Preguntaría Helgar viendo a un lugar específico. Son las ruinas de un castillo. Diría Mike viendo a la misma dirección. Después de un rato todos llegarían a esas ruinas. No está en perfecto estado, pero servirá para pasar la noche. Diría Mike. Sí, señor. Y por suerte hay luna. Diría la Nava viendo a los demás chicos. Vamos con el grupo de Eren. Estos ya habrían llegado a Ermich. Vemos al pastor Nick bajando por unas escaleras. Pero se detendría en shock al ver pasar a muchos aldeanos. No te detengas, o te perderás. Diría Levi dándole una patada en la espalda. Esto es, diría el pastor Nick. ¿Qué esperabas? La muralla cayó. El pastor Nick solo intentaría ir donde estaba la gente. Pero sería detenido por Levi. Oye, ¿qué pretendes hacer? Desde aquí se ven bien los rostros de los que no tienen hogar. Son los rostros de los que intentas deshacerse. Si se cumplen sus deseos y esto se llena de titanes, todo el mundo morirá en las apestosas mandíbulas de los titanes. Toda la humanidad, como buenos amigos. Un rato después. Vamos con Zoe y Eren. Fuera de Ermich, estaremos en territorio de los titanes. Eren. Vamos, tu caballo está en el ascensor del oeste. Diría Moblit. Sí. Respondería Eren siguiendo al soldado junto a Zoe. Pero en ese momento llegarían Levi y el pastor Nick. Rápido, líder de escuadrón. Diría Moblit. Dame un segundo, Moblit. Diría Zoe acercándose al pastor Nick. ¿Cambio de parecer? Preguntaría Zoe. Pero el pastor Nick solo agacharía su cabeza. No hay tiempo, y lo sabes. Por favor, dinos si hablaros o no. Diría Zoe. No puedo. Los demás tampoco lo harán. Respondería el pastor Nick.
Genial, muchas gracias por tu colaboración. Diría Zoe para dirigirse junto a Eren y Moblit. Pero en ese momento el pastor Nick hablaría. Es un tema demasiado serio para decidirlo por mí mismo. El culto del muro obedece a una voluntad superior. Diría el pastor Nick. ¿La voluntad de quién? ¿De Dios? Preguntaría Zoe. No podemos hablar. Pero sí puedo decirles el nombre de la persona que se nos ordenó vigilar. ¿Vigilar? Preguntaría Zoe. Esa persona entró a la Legión de Reconocimiento este año. Respondería el pastor Nick impresionando a Eren, Mikasa y Armin. Su nombre es, pero justo en ese momento llegaría Sasa no dejando escuchar la conversación. Con permiso. Sasa Braus, tropa de reclutas 104. ¿Ella? Preguntaría Eren. ¿Quién es? Preguntaría Zoe a Eren. Tenga, líder de escuadrón. Diría Sasa pero sería interrumpida. Tráiganla aquí. Ella puede llegar a verdades que nosotros desconocemos. Eso es todo lo que puedo decirles. Dejo el resto en sus manos. Terminaría de decir el pastor Nick. Si es de la tropa 104, estará en primera lineal. Diría Zoe. Vamos, hay que darse prisa. Diría Eren pero este se chocaría con Sasa, haciendo que ésta caiga al suelo. ¿Sasa? Preguntaría Eren. ¿Qué haces aquí? Preguntaría Mikasa. Al escuchar la pregunta Sasa inmediatamente tomaría el documento que se cayó para ponerse enfrente de Zoe. Fui a informar a la sede de la Legión, y me encomendaron un documento para usted. Diría Sasa estirándole el documento a Zoe. ¿Un documento? De acuerdo, buen trabajo. Diría Zoe dándole una patata a Sasa, para seguido irse con los demás. ¿Quién es esa chica de la tropa 104? Preguntaría Zoe. Es la más pequeña. Respondería Eren. Tiene el pelo largo y rubio. ¿Qué más? Es linda. Diría Armin. Es la que siempre va con Ymir. Diría Mikasa. ¿Qué? ¿Ymir? Preguntaría Zoe. Eso no es todo, ella es novia de, diría Eren poniéndose en pie. ¿De quién? Preguntaría Zoe. De Goku, respondería Armin un poco nervioso. Zoe al escuchar su respuesta se quedaría sorprendida. Y no podría decir nada más. Esto no será para nada fácil, diría Levi con seriedad. Vamos con el grupo. Varios de ellos ya se encontraban durmiendo en las ruinas. ¿Qué significa esto? ¿Ymir? ¿Acaso? Preguntaría Reiner. Pero este sería interrumpido por la soldado de cabello castaño. Despierten. Suban al tejado de inmediato. Es una orden del comandante Mike. Un rato después. Vemos como todos estarían arriba de una torre. Y pudieron ver como varios titanes se estaban acercando. ¿Cómo es que siguen moviéndose?, se preguntaría Mike en sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué siguen activos? Hace tiempo que se puso el sol. Se preguntaría Helgar. ¿Qué está pasando? Se preguntaría Historia. Miren eso. Es enorme. ¿Es un titán? Parece una bestia. Oigan. Ese titán. Diría Mike acercándose a ellos. ¿Fue el que Son Goku enfrentó? Diría Mike. Todos los presentes se quedarían impactados por sus palabras. Historia de igual manera al escuchar lo dicho una lágrima cayó por su mejilla. Pero si esa cosa sigue viva, significa que Goku está, diría Mike pero sería interrumpido por Historia. No, él no está muerto. Gritaría Historia con unas lágrimas, queriendo desmentir lo dicho por Mike. Ya basta. Tampoco te puedo asegurar que haya muerto, pero esa explosión que vimos hace rato, era de él, pero, ese chico es demasiado fuerte para morir de esa manera. Así que hay dos opciones. Que él haya logrado resistir esa enorme explosión, o que haya muerto junto con esa explosión, diría Mike bajando la cabeza. Sea como sea, lo que hizo fue en vano, esa cosa sigue viva. Diría Mike viendo al titán como se acercaba a la muralla. Pero de repente un titán chocaría contra la torre en la que se encontraban. Vamos con el grupo de Eren. ¿Todo claro? Preguntaría Zoe. ¿Sí? Dirían todos los soldados. Vamos a la primera línea. Diría Eren. Cálmate, Eren. Diría Levi. Escúchame. Aquí nos separamos. Dejo el resto en sus manos. Son un escuadrón improvisado por Eroin, pero dependemos de ustedes. ¿Eres consciente de ello, Armin? Usa tu cerebro y ayuda a Ange. Diría Levi viendo a Armin. Sí, señor. Diría Armin. Mikasa, no sé por qué te aferras tanto a Eren. Pero usa tus habilidades para protegerlo. Diría Levi viendo a Mikasa. Sí, por supuesto. Diría Mikasa. ¿Y tú, Eren? Vamos con el grupo de Mike. Estos estarían viendo como algunos titanes más pequeños intentaban entrar por la puerta. Un momento. ¿Por qué intentan entrar? No me fastidies.
¿Es que no puedo ni beber en paz? Todo por su culpa. Diría Helgar para seguido sacar sus espadas. Me queda poco gas, pero será suficiente para matarlos a todos. Diría Mike poniéndose enfrente de todos sacando su espada. ¿Sí? Dirían todos. Retrocedan, reclutas. Es hora de sacar el equipo de maniobras tridimensionales. Diría la Nava sacando su espada. Para seguido tanto el comandante Mike y los demás soldados lanzarse contra los titanes. En la muralla. Vemos como el titán bestia habría subido la muralla. Y voltearía a ver hacia las ruinas del castillo. Y, Eren, contrólate. No te dejes llevar por la ira. Esta vez no metas la pata. Diría Levi viéndolo con seriedad. ¿Sí? Respondería Eren. Así todos estarían dirigiéndose a la torre. Desde esa torre podremos ver la muralla. Es de un viejo castillo cerca de la muralla. Vayamos al castillo Utgard. Diría Zoe. Fin del capítulo 3.